Hola a todos, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Va a depender del horario en que usted nos esté viendo o nos esté escuchando. El día de hoy estamos conversando con el experto, con el doctor Francisco Moraga, pediatra, nutriólogo infantil, muy reconocido, seguramente ya ustedes lo conocen o han oído hablar de él. Así que lo primero es darle la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, muy entretenido, Jorge, así que gracias a ustedes. Perfecto. Y lo que vamos a hablar hoy día es nutrientes que impactan en el sistema inmune. Un tema muy interesante, muy en boga y seguramente que a todos ustedes en las consultas sobre todo los va a tener bastante complicados, sobre todo a partir de ya, yo diría que desde ya después de la pandemia esta cosa no tiene fecha. Así es, así es. Doctor, y para partir con esto, preguntar, ¿qué relación existe entre el sistema inmune y la nutrición? Mira, los dos extremos de la nutrición impactan en forma importante al sistema inmunológico, ya sea porque hay deficiencias de nutrientes o porque tenemos un problema de sobrepeso. En ambas circunstancias se afecta, porque para que un sistema inmune funcione en forma apropiada requiere de un equilibrio nutricional que hoy en día ha sido un poquito difícil de conseguir. Así que primero que nada se conoció el efecto que había sobre la desnutrición. La falta de energía y la falta de algunos nutrientes críticos son fundamentales para hacer que el sistema inmune sea menos eficiente en su funcionamiento. Y de esa manera, por lo tanto, no logra responder frente a los desafíos que le pone el ambiente, la interacción con el ambiente. Pero hoy día se conoce bien también lo que pasa en el otro extremo. Cuando tenemos una malnutrición por exceso, también el exceso, la grasa ectópica o en exceso, provoca un estado proinflamatorio que interfiere en forma muy significativa tanto en el metabolismo de ciertas hormonas, que son nutrientes críticos para el sistema inmune, como en la propia elaboración de los productos que las células inmunes van produciendo. De manera que tenemos una relación muy estrecha, tanto por déficit como por exceso, entre la nutrición y el sistema inmunológico. Perfecto. Y doctor, cuando hablamos de nutrientes, lo que usted mencionaba, pero también hay otros términos que se empiezan a escuchar cada vez más, como por ejemplo los nutrientes bioactivos. ¿Cómo favorecen o no el desarrollo del sistema inmune estos nutrientes? Y si nos podría explicar qué son, cuáles son, más o menos. Claro. A ver, nutrientes bioactivos como nombre genérico, se habla de todos aquellos nutrientes que aportan algo más que las tres características clásicas que ejerce todo nutriente, que son, ¿no es cierto?, proveer energía, reparar tejido y regular ciertos procesos metabólicos. A eso le sumamos alguna otra acción, particularmente en el caso de los inmunonutrientes, son acciones sobre el sistema inmune. Entonces, pero pueden ser a nivel de otros tipos de circunstancias. Entonces, tenemos péptidos bioactivos a partir de la leche, del huevo y de otros alimentos que tienen actividades también no solamente inmunológicas, sino que en otros tejidos. Entonces, cuando tenemos entonces un alimento que ejerce propiedades adicionales a las que cualquier alimento tiene, que como decíamos son esos tres, hablamos de un alimento bioactivo o un nutriente bioactivo. En eso la leche materna es fabulosa. Absolutamente, porque la leche materna tiene innumerables componentes bioactivos que tienen funciones en lo inmediato, en el recién nacido, pero la gracia es que las modificaciones que hace sobre el sistema, sobre el genoma, es tan significativo que tiene impacto en el largo plazo. O sea, la leche humana es un nutriente con acciones epigenéticas, o sea, que van más allá de las que se obtienen, de los beneficios que se obtienen en la etapa de lactancia, sino que se proyectan, como te digo, mucho más adelante. Perfecto. Y uno de los nutrientes bioactivos que está hace tiempo ya sonando y que se habla mucho, que lo tiene la leche materna, son los oligosacáridos de la leche materna o los HMO. ¿Nos puede comentar un poquitito más de ellos? Claro, los HMO es uno de los nutrientes que como hoy día se ha ido conociendo más, se ha hablado mucho de ellos, además como se pueden sintetizar, se han podido aplicar
o sea, tiene aplicaciones prácticas. Entonces, por eso ha significado un avance muy interesante tanto en las ciencias como en todo lo que es en la bioquímica de los alimentos y de los nutrientes en general. Los HMO son partículas que son relativamente sencillas. Son una molécula de lactosa a la cual se le añaden ciertos grupos específicos, que pueden ser derivados del ácido fucídico, que son los que se llaman entonces fucosilados, que son en general los más abundantes. Se pueden añadir otras moléculas, como el ácido siálico, que es derivado del ácido neuramínico, que puede tener, ¿no es cierto?, entonces son los que se llaman sialicilados o sialilados, y por último unos que se llaman neutros, que tienen otro tipo de añadido, como la galactosamina o la galactosa, en fin. Y entre esos tres grandes grupos, por así llamarlo, constituyen un aspecto relevante dentro de la leche humana, o sea, es el tercer elemento, descontando el agua, el tercer elemento macronutriente que contiene la leche después de la lactosa y la grasa. O sea, puede llegar a haber hasta, en promedio, entre 5 y 15 gramos por litro de estos productos, de los HMO, pero en la leche del calostro puede superar los 20 gramos por litro, pues llegando hasta 25 gramos por litro, lo mismo que la leche del prematuro. O sea, cuando uno tiene un producto que está tan abundante en un alimento significativo como en la leche humana, claramente indica que tiene alguna función relevante. Y ahí viene todo el estudio, entonces el interés en ir buscando, y se ha ido descubriendo, ¿no es cierto?, el tremendo aporte bioactivo, más allá del aspecto nutriente, porque fíjate que los HMO en sí mismos no son un gran nutriente, desde el punto de vista que no son un proceso que se digieran de forma significativa dentro del organismo, sino que más bien tienen efectos propiamente dentro del tubo digestivo, pero parte se absorbe y también tiene parte pequeña, pero que es muy significativa para ejercer efectos también a distancia, efectos sistémicos. Perfecto. Y estos HMO son también desde el punto de vista inmunonutrientes, apoyan al sistema inmune. ¿Cómo pueden funcionar? Entre muchas de las funciones que tienen están el tener un efecto modulador y estimulador de la inmunidad tremendamente importante. Tienen otros efectos, también en el neurodesarrollo, etcétera, pero particularmente en el sistema inmunológico cumplen un rol determinante. O sea, los HMO tienen efectos desde la inmunidad innata hasta la inmunidad adquirida. Eso significa que favorecen todo lo que el niño trae construido por defecto, ¿no es cierto?, al momento de nacer, y de esa manera apoya la producción de mucus dentro del tubo digestivo, que es una de las grandes barreras que tiene el tubo digestivo. Favorece que el epitelio vaya madurando en forma apropiada y por lo tanto constituye una barrera física. Facilita que ciertas células especiales que están dentro de la mucosa tengan una maduración apropiada, como por ejemplo las células caliciformes o de Goblet, y algunas que tienen que ver con la producción de ciertas sustancias que también tienen efecto antibacteriano. Y una de las cosas que parece como muy interesante es que dentro del propio intestino tienen efectos favoreciendo que crezca aquella microbiota, que hoy día también es otro tema enorme, ¿no es cierto?, que sabemos que impacta la salud, una microbiota saludable, una microbiota que nos beneficia particularmente los bifidobacterios, ¿no es cierto?, y algunos bacteroides, que son muy importantes también para interactuar con el epitelio del tubo digestivo y facilitar entonces esta defensa innata. Pero además, fíjate, tienen un efecto señuelo, un efecto anzuelo, que engaña a aquellas bacterias que son patógenas y de esa manera impiden que se puedan colonizar y por lo tanto invadir el epitelio de este recién nacido. Entonces, ya ahí, solamente a nivel de lo que es inmunidad innata, ya tiene efectos muy significativos. Hay otros también ahí que son ya entrando en la bioquímica misma, o sea, los HMO tienen un efecto muy lindo que es
favorecer las uniones fuertes que hay entre las células. O sea, las células del intestino es una monocapa, pero que tiene que ser lo suficientemente resistente para que no deje pasar hacia el organismo cualquier cosa. Y para eso requieren uniones bastante estrechas, ¿no es cierto?, que tienen una serie de componentes que los HMO facilitan que se expresen de manera adecuada y por lo tanto también contribuyen a prevenir alergia, pero también a prevenir que se invada el organismo por productos que pudieran ser nocivos para el ser humano. Como te decía, además algunas se absorben y al traspasar, ¿no es cierto?, y absorberse hacia la lámina propia y hacia el torrente sanguíneo, van interactuando con las células inmunológicas y en ese sentido va facilitando que maduren en forma apropiada, que respondan de manera adecuada a los estímulos que el ambiente les va generando y van ayudando a que estas células que ya empiezan a circular en la sangre vayan ejerciendo la producción de citoquina, inmunoglobulina, etcétera, en forma proporcional, adecuada al estímulo nocivo que pueda agredir, que no sea exagerada, pero que tampoco sea muy limitada. Perfecto. Y eso es una de las cosas espectaculares, ¿no es cierto?, que estos HMO producen y que por lo tanto el recién nacido amamantado recibe una protección solamente ese nutriente, o sea, podemos hablar de muchos otros más, pero particularmente los HMO es uno de los productos estrella en ese sentido con respecto al sistema inmune. Y dentro de esa capacidad de regulación de la citoquina, ¿juegan algún rol, por ejemplo, con virus como el sincicial, que a veces pega tan fuerte en unos niños y en otros no? Por supuesto, hay estudios muy bonitos en que se estudian, ¿no es cierto?, chicos que reciben o que no reciben lactancia materna o que reciben lactancia materna o bien que reciben fórmulas que están suplementadas o acondicionadas con los HMO y se miden las respuestas frente a los antígenos que trae el VRS, pero también con otros gérmenes, como el VRS siempre nuestra mala estrella durante el invierno. Es bien interesante porque ahí hay trabajos que demuestran muy bien cómo se puede proteger respondiendo de forma proporcionada, porque como te decía, muchas veces es la propia respuesta inmune cuando es muy intensa, lo vivimos mucho con el COVID, en que se transforma como parte del problema en vez de ser parte de la solución. Y muchos niños, particularmente niños que, y eso también hay estudios bien claros, los niños que no reciben HMO, ya sea porque no están amamantados o porque reciben fórmulas que no los tienen, tienen más incidencia de hospitalizaciones, más días de ventilación mecánica, más cuadros infecciosos relacionados a sincicial respiratorio, mayor gravedad, y eso implica, ¿no es cierto?, que han tenido una respuesta inapropiada, ya sea porque es insuficiente o porque se ha transformado en una respuesta exagerada y por lo tanto constituyendo también parte del daño que se provoca al organismo. Perfecto, interesante. Y usted decía, no solo la HMO, entonces ahora yo le pregunto por otro, muy interesante, pero que tiene que ver más con la respuesta quizás más adaptativa, como son los nucleótidos. ¿Qué rol juegan ahí? Claro, mira, los nucleótidos son también otro de los nutrientes que es un nutriente semiesencial, ¿sí? La leche humana no está tan claro si es parte producción dentro de la propia galactocito, digamos, dentro de la célula que produce leche, o si es tomado directamente de la circulación materna, a diferencia de los HMO que son sintetizados en la propia célula del epitelio de la glándula mamaria. Pero como sea, estos nucleótidos se liberan, sí sufren un proceso de absorción, pero de resíntesis. Y por lo tanto ahí pasan a la circulación porque los nucleótidos pasan a formar parte, ¿no es cierto?, de la síntesis de ácidos nucleicos como el RNA, el DNA, en fin. O sea, tienen una importancia muy significativa y también dentro de las moléculas, forman parte de las moléculas que guardan energía, como el ATP, el ADP, en fin. Entonces, estas moléculas tienen la particularidad de que desde el momento en que toman contacto con el sistema, con el tubo digestivo, también ejercen un efecto muy importante en la inmunidad,
Por una parte, también tiene efectos sobre el epitelio y por lo tanto la calidad de la forma de responder frente a distintas noxas, pero particularmente un efecto muy significativo sobre los linfocitos, tanto de la línea B como de la línea T y los natural killer, y que eso facilita por lo tanto que se produzca una respuesta inmunomediada de manera también mucho más modulada, mucho más atingente y mucho más regulada. Entonces yo te diría que la lactancia tiene una gran gracia de que aporta estos dos nutrientes dentro de sus componentes que actúan en forma sinérgica, porque uno que tiene esta escasa absorción como son los HMO y por lo tanto tiene mucho tiempo de actuar dentro del tubo digestivo, otro que se absorbe y empieza a actuar inmediatamente, si bien tiene efecto sobre el epitelio, lo tiene sobre el sistema inmune ubicado, ¿no es cierto?, en la lámina propia, en el subyacente al epitelio del tubo digestivo. Entonces actúan en forma muy coordinada para ejercer un efecto potenciador. Es decir, el efecto que logran es más que la suma de cada uno independiente. En ese sentido, tiene un efecto sinérgico para favorecer la respuesta inmune. Particularmente interesante es sobre la producción de inmunoglobulina A secretora, en que los HMO, como vimos, tenían un efecto muy significativo sobre muchas de las células que están ubicadas en el epitelio, que a su vez le informan de lo que está ocurriendo a las células linfáticas que están ubicadas en forma subyacente, y el nucleótido se absorbe y le está avisando, ¿no es cierto?, actuando directamente para que esa respuesta que está recibiendo sea mucho más apropiada. Entonces se produce una sinergia muy bonita entre estos dos nutrientes. Una convivencia inmune. Absolutamente, absolutamente, y muy provechosa por lo demás. Perfecto, doctor. Bueno, ha sido muy interesante esta conversación. Espero que a ustedes también les haya servido, les haya quedado claro, alguna duda. Tal vez un último mensaje para recordar que la importancia que tiene esto, porque a nivel del recién nacido, por ejemplo, el 75%, incluso un poco más, de todo el sistema inmune está ubicado dentro del tubo digestivo. Por lo tanto, lo que va a ocurrir en estos primeros días de vida del niño va a ser determinante para lo que pueda ocurrir posteriormente en base a esa respuesta inmune. Cuando el niño recibe este tipo de productos, este tipo de nutrientes, que va a facilitar esta respuesta armónica, no solamente se va a defender mejor, sino que además va a tener mucha mejor tolerancia a los alimentos y por lo tanto el riesgo de alergia alimentaria disminuye en forma muy significativa. Perfecto, punto interesante. En general los HMO tienen como un espectro bastante amplio, ¿sabes? Muy amplio. Aquí nos referimos al aspecto inmunológico, pero podríamos estar hablando mucho más de una serie de otras propiedades que tienen que son extraordinarias. Quizás vamos a tener un próximo conversando con el experto, con el doctor, para hablar de esos otros efectos que pudiesen tener los HMO. Así que nada, doctor, decirle muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, por hacernos esta introducción hacia lo que son los HMO y esperamos tenerlo en algún otro capítulo. De todas maneras, por supuesto, encantado. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo en otro capítulo de Conversando con el Experto. Que estén muy bien. Adiós.